Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes nuevamente para el estudio del libro de Gálatas. Hemos estudiado hasta el capítulo 4 la semana pasada, así que esta semana en la sección 5 vamos a estudiar el capítulo 4 y 5. Vamos a tratar de avanzar, ya que Pablo repite los mismos conceptos en estos dos capítulos, así que vamos a tratar de avanzar y hacer estos dos capítulos hoy. ¿Ok? Entonces, antes de comenzar, como lo hacemos cada vez que nos reunimos, vamos a tener una palabra de oración. Le vamos a pedir a Laura que ella pueda dirigirnos en la oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos por estar aquí nuevamente con nuestros amigos y hermanos. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a entender lo que tú quieres decirnos, Señor, y a que por medio de este estudio podamos crecer en la vida cristiana, guiados por ti y por tu Espíritu Santo. Amén, Señor, sí. quédate con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces, abran su Biblia allí entonces en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, y vamos a ir viendo entonces allí. Nosotros tenemos un resumen, ¿no es cierto?, de lo que dice, por ejemplo, desde el capítulo 4, verso 21 al 31. Pablo compara allí, me estoy yendo por otro lado, perdón, estaba del otro lado. Tiene que dar vuelta a la hoja. Entonces, la sección pasada, digamos la sección 4, estuvimos considerando que somos de Cristo, entonces somos hijos de Abraham por la fe, herederos según la promesa, ¿no es cierto? Sí. Y el último versículo allí de Gálatas 3:29, lo tengo aquí, dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ok, entonces la herencia viene de ser hijos de Abraham, viene por la fe solamente, y somos herederos según la promesa. Y esto es clave para lo que se va a desarrollar después, porque Pablo comienza a repetir el mismo concepto, pero mirado desde diferentes enfoques, ¿verdad? Yo creo que lo dijimos ya en la clase anterior, que cuando habla allí, los judíos decían que ellos eran descendientes de Abraham, sanguíneo por la sangre, no sé si esto era cierto. Pero entonces creían que por ser herederos de Abraham, por la sangre, tenían derecho a la salvación, ¿no es cierto? Pero Jesús viene ahora y cambia todo. Dice, no, el que tiene fe como tú, Abraham, ese es el heredero de la salvación. Ese es el heredero de la promesa. De la promesa, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a considerar así Gálatas 4 del 1 al 7. En Gálatas 4 del 1 al 7, entonces, como venía hablando de los herederos, de Abraham, comienza Pablo a decir que tanto un esclavo que está sujeto al amo, un heredero que es todavía niño, todavía tiene su ayo, su tutor, que lo instruye, ¿verdad? Recuerdan que la ley es nuestro ayo. Exacto. ¿No es cierto? Y Pablo hace referencia a esto porque era una costumbre de los judíos, ¿no es cierto? Que los jóvenes o los niños tenían tutores, que a veces podía ser hasta un mismo esclavo de la casa, ¿no es cierto?, que era como un mayordomo y estaba encargado, ¿no es cierto?, era el que llevaba al niño a la escuela, lo traía, en fin. Por eso habla de que cuando es el heredero, el hijo, ¿no es cierto?, es pequeño, está a cargo de un tutor. Entonces no tiene la madurez suficiente, pero es hasta que el padre de la familia determina que el niño está maduro suficiente, claro, como para no tener más ese ayo. Cuando viene el cumplimiento del tiempo, dice. Exacto. Entonces, más adelante allí, no sé si es en el 3 o en el 4, de Gálatas 4, nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿quién vino? Jesús. A liberarnos de la esclavitud y a liberarnos del ayo, ¿no es cierto? Exacto. Nos hizo herederos. Recordemos que la clase anterior también decíamos que a la ley se la consideraba un ayo, ¿no es cierto? Porque nos conducía, nos llevaba a Cristo. Entonces, pero la ley no nos salvaba, simplemente nos mostraba el pecado y nos llevaba a Cristo. Entonces ahora cuando vino el cumplimiento del tiempo, que vino Jesús, vino a liberarnos de la esclavitud, ¿no es cierto? Porque ya lo hemos mencionado y ahora lo vamos a ver como Pablo vuelve a recalcarle lo mismo a los hermanos de allí de Gálatas, ¿no es cierto? Y qué hermoso es que Cristo nos libera de la esclavitud, que nos da esa paz, esa tranquilidad de ser salvos.
porque cuando tenemos esa paz es que nosotros podemos tranquilamente crecer. Y cuando vienen las pruebas, aprendemos que debemos depender del Señor exclusivamente, ¿no es cierto? Y entonces al probarnos esa fe se acrecienta, ¿no? Crecemos en la vida espiritual. Aquí Romanos 8, 15 a 17 expresa muy bonito esto del espíritu de esclavitud. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, como un esclavo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir Abba, Padre? Papito. Papito. Papito, no es como un grito de alegría, ¿no es cierto? Que hemos recibido ese espíritu de adopción. El Señor es nuestro papito. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que tenemos nosotros interiormente, nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermoso. Entonces, ya cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús nos liberó y nos hizo herederos. Herederos de Dios, dice, y coherederos con Él. Coherederos. Luego seguimos en Gálatas 4, 7 al 20. Pablo sigue exhortando a los Gálatas para que no vuelvan a la escritura. Es como que les vuelve a repetir. Porque aparentemente habían vuelto a guardar entonces los meses, los tiempos, los años, que no, entonces Pablo le dice, no vuelvan a esclavizarse otra vez guardando ritos, costumbres, y creo que hoy lo comentábamos, ¿no es cierto? A veces hasta en estos tiempos, hay hermanos que guardan muchas costumbres, costumbres, hasta algunos han introducido costumbres de costumbres judías. Nosotros teníamos un hermano allá donde teníamos una de las iglesias que traía algunas costumbres judías. Y bueno, está bien, no está mal, porque es hermoso, las fiestas judías son hermosas, bien hermosas, sí, pero claro ya que no sí. tienen el sentido que tenían, ¿no es cierto? Porque apuntaban a Cristo, ¿verdad? Al cumplimiento de los tiempos. Mientras uno no haga eso como queriendo sumarle para la salvación, está bien. Está bien. Sería hermoso participar en esa fiesta. De hecho, si uno quiere practicar costumbres que trae su país. Claro, exacto, mientras no comprometan los principios, ¿no es cierto? Exactamente. Los principios de la palabra de Dios no está mal, pero no le demos el sentido que no tiene, no hagamos eso como una regla, como algo que debemos hacerlo. Si pareciera, ¿verdad? Que ese es un problema que tenemos los seres humanos, que cuando lo hacemos ya por algunas veces eso se nos como que forma parte de nuestra vida, después lo hacemos nosotros y queremos que otros lo hagan. Exacto. Entonces, versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Dice, pero ahora ya que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice, ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, que Dios los conoce a ustedes, porque eso había pasado, ellos habían conocido el mensaje. El mensaje de Pablo había sido bien claro y ellos lo habían aceptado con gozo, con alegría, pero ahora estaban otra vez volviendo para atrás. Entonces Pablo le dice, ¿cómo es que eso está sucediendo? No entendía Pablo. No entendía Pablo. Sí, y Pablo estaba un poquito también frustrado. Si vemos en ese capítulo 4, del versículo 11 al 20, Pablo expresa que como antes él había sido tratado cuando él tuvo que quedarse, que estuvo enfermo, ¿no es cierto? Que tuvo mal de la vista. Cómo él tuvo que quedarse con ellos ahí por un buen rato y cómo lo recibieron, cómo lo atendieron. Dice, en un versículo dice, si hubieran tenido que darme sus ojos, me los hubieran dado. ¿Y cómo es que ahora cambiaron? Cambiaron totalmente, su actitud para conmigo, porque les digo la verdad, le dice Pablo. Han cambiado su actitud para conmigo, porque vinieron esta gente que los hechizaron, ¿no es cierto? Es que los judaizantes, como los llama él, estaban haciendo un trabajo bien fino. Se habían metido, ¿no es cierto? Y entonces estaban ganando la atención, estaban queriendo despreciar o quitarle autoridad a Pablo. Entonces, si lograban eso, lograban entonces
conseguían su objetivo de decir que todo lo que Pablo estaba enseñando no provenía de Dios, Ujú. que no era un apóstol genuino de Jesucristo. Ujú. Entonces esta gente lo que pretendía era ganarse el favor, lo que pretendían era ganarse el favor de los Gálatas Ujú. y ponerlos en contra de Pablo. Y hemos visto Y en que, medida lo habían puesto, en alguna Ajá, medida, ¿no es cierto? claro, hemos visto que ese tipo de cosas no pueden existir entre los hijos de Dios. Ya. Las enemistades, los pleitos, No, las no riñas. debería. Ahora vamos a ver cuáles son los frutos de la carne, ¿no es cierto? Lo vamos a ver bien clarito, los pleitos, las riñas, el estar en contra de este, en contra de aquel. Ya. Todos tenemos que respetar la opinión de todos. Y creo que a veces todos caemos en ese error, ¿verdad? Sí, Hemos caído en hemos caído, sí. ese error. Y debemos ya dejar de hacer diferenciación con las personas. ¿No es Ujú. cierto? Debemos respetar sus creencias y debemos todos orar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Exacto. Nosotros no tenemos que tomar el papel del Espíritu Exacto. Santo para los demás, para los Exacto, otros, exacto. ¿verdad? Ujú. Vamos a continuar. Ujú. Allí en Gálatas entonces 21 al 31, creo que Ujú. en este párrafo que nosotros resumimos, dice Pablo compara los hijos de la esclava Agar y los hijos de la libre Sara. Ujú. En el versículo 22 al 23 dice así, pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne y el de la libre en virtud de la promesa. Ujú. Hace otra vez como una alegoría, una comparación allí Ujú. Pablo, ¿no es cierto? Ujú. Y Ahí. entonces habla de la esclava y Ujú. de la libre. Otra vez está hablando de esclavitud y de Y de libertad. libertad. Ujú. Ujú. Y dice que Agar corresponde al Al monte monte Sinaí, Sinaí, Ajá. que es la la Jerusalén, Jerusalén antigua, la, o la o donde la ellos, actual, donde ellos vivían, ¿no? vivían, sí. Ajá. Para nosotros sería la antigua. Ujú. Dice, donde están los judíos cristianos que quieren que todos se circunciden y guarden las leyes de Moisés. Ujú. Es decir, salvarse por la fe más las obras de la ley, Claro. ¿no es cierto? Y Sara, en cambio, corresponde a la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, donde están todos los que saben que son salvos por la fe sin las obras de la ley, y afirma que estos son los hijos de la promesa. Ujú. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Queremos ser hijos de la esclava o queremos ser hijos de la libre? ¿Queremos ser hijos de esclavitud o queremos ser hijos de la promesa? Ya. Queremos ser hijos de la promesa, ¿verdad? Porque esa Exacto. promesa se va a cumplir y va a beneficiarnos a Y nosotros. eso es lo que quería Pablo, hacerlos reflexionar, ¿no Ujú. es cierto? Por eso les contaba esta historia que ellos conocían, ¿no Ujú. es cierto? Para ver si reflexionaban, si querían nuevamente volver a la esclavitud, ahora que tenían libertad en Cristo Jesús, que habían entendido, nada más que llegaron los judaizantes y le cambiaron la mente. Ujú. Y Pablo sigue con el mismo, tema que comentamos recién de su frustración en el capítulo 4, y dice, pero en el versículo 29 del 4 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, o sea, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora Ya. sucede. Ya. O sea, lo que está diciendo Pablo, esto que están haciendo esta gente, Ujú. que están hablando en contra de mí y de los otros apóstoles, ¿no es cierto? Y que están enseñando cosas erróneas. Sí, herejías, como les llamaban. Ellos están Estaban persiguiendo de alguna manera. como hizo Ismael, que fue el hijo de la esclava, con el hijo de la libre, que fue Isaac, ¿no es cierto? Ujú. Hacen lo mismo, porque evidentemente había un clima de oposición, De hostilidad, de de oposición, hostilidad, sí, ¿no es de cierto? chisme, de O sea que Ya. fíjense, pasaba en la iglesia en esa época como pasa como ahora pasa hoy también, día. hoy en A día veces también. triste, pero es así, ¿no? Ujú, exacto. Y entonces, si vamos allí a comenzar con el capítulo 5, nosotros hicimos un resumen desde el 1 hasta el 15, me parece. Pablo vuelve a invitar a los Gálatas que no vuelvan a la esclavitud. Una y otra vez lo repite usando distintas comparaciones. Y cada vez enfatiza más y más que la salvación es solo por fe en Cristo Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Ujú. Entonces en el versículo 1 del capítulo 5 dice, estad pues firmes. Ujú. O sea, que cuando ganamos la libertad en Jesús, debemos mantenernos firmes Claro, que en nadie esa. nos mueva de ahí. Ajá, que nadie nos mueva de ahí. Con que Cristo os hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y en el 3
y versículo 4 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ya, es como que se soltaron de la mano de Cristo, ¿no es cierto? Y volvieron otra vez a querer. Y fíjate que dice allí, dice, si otra vez testifico a todo hombre que si ser circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley, que era una cosa que ellos no podían hacer, habían fracasado. Y hoy día también, si nosotros queremos ser salvos por guardar cosas, normas, conducta, costumbres, leyes, doctrinas o lo que sea, no vamos a lograr nada, ¿no es cierto? No. Es lo mismo lo que Pablo le está diciendo, es como que estamos despreciando el sacrificio que Cristo hizo por nosotros para querer ahora agarrarnos de cosas que nosotros hacemos para obtener la salvación. Nunca vamos a lograr eso. Y lo dice claro, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es decir, no es que estemos predicando ni que Pablo esté predicando una gracia barata, algo fácil de hacer, no. Sí, es fácil, la salvación es fácil. Nosotros la complicamos. Nosotros la complicamos. Cristo quiere salvarnos, Cristo quiere transformarnos, Cristo quiere darnos una vida nueva y nosotros no lo dejamos. Le decimos, espérate ahí, Señor, yo tengo que hacer esto y esto. Y nos esforzamos y nos cansamos haciendo cansamos y no logramos cuando nada. Cristo nos da la facilidad de transformar nuestra vida y de que eso salga naturalmente. Exacto. ¿Verdad? Dice ahí en el verso 13 al 15, el versículo dice, vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es como que le hace una advertencia, ¿no es cierto? Dice, esta libertad que tenemos en Cristo, no usemos esta libertad para hacer cosas que no debemos hacer, ¿cierto? Y entonces después dice que la ley se cumple en esto, en amar a tu prójimo. Es decir, si tú amas a tu prójimo, no lo vas a envidiar, no le vas a... no vas a estar pensando cosas malas acerca de tu prójimo, vas a intentar hacer cosas buenas, ¿no es cierto? Si lo amas. Entonces, no vas a adulterar, no vas a robar, porque estás ofendiendo no a tu vas a esposa, querer hacerle daño a nadie. Al no hacerle daño a nadie, no vas a hacer todas esas cosas que están en la ley. Que están en la ¿verdad? ley. Por eso dice que las puso en nuestros corazones, ¿no es cierto? Las puso en nuestra mente y las escribió en nuestros corazones. Y solamente Dios puede poner el amor al prójimo, porque no todos los prójimos son fáciles de amar. No, y quizás nosotros tampoco seamos muy fáciles de amar, ¿verdad? No es fácil, pero yo creo que Dios puede poner ese amor en nosotros si nos dejamos influenciar por el Espíritu Santo. Aquí dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y eso no es fácil. Difícil. Entonces dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero dice, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis los unos a los otros. Wow. ¿Qué palabra usa Pablo ahí, mordéis? ¿Será que a veces nos mordemos entre nosotros? Sí. Okay. Seguimos entonces. Vamos a Gálatas 5 del 16 al 26. Estamos haciendo solo los ¿cómo decimos en español? Se me olvidaron todas las palabras en español. ¿Resumen? No. Los highlights, lo más importante. Lo más importante, ¿verdad? sí. Pablo compara las obras de la carne con los frutos del Espíritu. Y más que nada, tenemos que acordarnos que dice el fruto del Espíritu. Fíjense. Y entonces ahí en el verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y entonces parece que Pablo ahí en el versículo, en Romanos 7:15, Pablo expresa esto así. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, esto hago. Y en otro lugar dice que es como que hay una ley en sus miembros, dice que lo llevaba cautivo al pecado. Hacía lo que no quería hacer. Es decir, que a veces no es fácil, ¿no es cierto? Por eso él recalca tantas veces que
debemos someternos a Cristo para ser guiados por el Espíritu Santo. Para vivir por Para el vivir Espíritu. por el Espíritu y dar los frutos del Espíritu que acá tenemos. Sí. Dice que manifiestas son las obras de la carne. Entonces las nombra. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes. O sea que es No una termina, lista es más una larga, lista más ¿verdad? grande, sí, sí. Las obras de la carne son en plural y es una lista larga que podemos tener una solita. Claro, O podemos tenerlas todas, o podemos tener algunas, ¿verdad? Exacto, exacto. Pero siguen siendo, estamos obrando según la carne, según nuestros deseos, según nuestras pasiones, ¿verdad? Sí, como según dice, nuestros hábitos. como dice carnales, y no carnales como dicen los hermanos mexicanos, ¿cierto? No. Este es mi carnal. Este es mi carnal, este es mi hermano. Sí. No en ese sentido, sino ser carnal quiere decir que andamos en la carne, En la que carne, no nos... que todavía el Espíritu no nos está guiando. Y aún cuando queremos guardar Ajá. leyes por nuestra propia cuenta, estamos andando en la carne. Exacto. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. No Sí. nos damos cuenta. Porque creemos que justamente que por guardar esas cosas somos mejores que los que no guardan. ¿Sí? Pero cuando eso sucede, siempre hay una cosita que nos guardamos para nosotros y que decimos, bueno, esto ya lo voy a vencer más adelante, ¿no es cierto? Sí. Y no funciona así. Pero dice el fruto que el fruto del Espíritu, Ajá, que es tan singular como vos decías, dice que es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y termina diciendo, contra estas cosas no hay ley. No hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque ya estamos andando en el Espíritu. Andamos en el Espíritu. Ya no estamos bajo ayo. Andamos en el Espíritu, ¿no es cierto? Sí. Y el fruto, cuando tenemos el Espíritu Santo, Él nos da esta lista, las inscribe en nuestro corazón. Por amor actuamos con gozo, tenemos paz, somos pacientes, somos benignos, somos bondadosos, tenemos fe, somos mansos, somos templados. ¿No es cierto? Equilibrados, templados, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que orar mucho por esto, ¿no es cierto? Para que el Señor nos ayude a alcanzar estas metas. Sí. De que seamos realmente guiados por el Espíritu Santo y tengamos todo esto que dice acá. Que tengamos el gozo, la paz, que tengamos la paciencia que a veces nos falta, que seamos bondadosos, que nuestra fe cada vez crezca más, que seamos mansos como era el Señor. Y templados, equilibrados. Sí, esto va a resultar si vivimos por el Espíritu, como dice, termina diciendo el versículo 25 y 26, y ya aquí terminamos nuestro estudio de hoy. Dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Claro, como que está diciendo, si realmente estás andando por el Espíritu, esto no tiene que existir en ti. La vanagloria, la envidia, la irritación, eso no debe existir entre ustedes. Y solamente eso lo logra un trabajo diario del Espíritu, dado por mi conexión y mi oración y mi estudio de la palabra, y la entrega a Cristo de cada día, ¿no es cierto? Sí. Y el compartir con otros el Evangelio también nos ayuda a crecer, nos ayuda a pensar, a meditar, reflexionar y pedirle al Señor que nos ayude a vencer nuestras debilidades. Yo creo que todos estamos en ese camino, ¿no? No hemos nosotros logrado todavía todo lo que Pablo está mencionando así. Yo cuando veo esa lista, hay cosas que me tocan. Digo, a mí me falta ser más manso, por ejemplo. ¿Cierto? Yo creo que cada uno de ustedes puede analizarse y decir, bueno, a mí me falta esto. Ojalá digan, yo tengo todo. ¿no? Sin desesperarnos. Sin desesperarnos, ¿por qué? Porque el que dijo que va a terminar su obra, la terminará. Exacto. El que empezó la obra, la va a terminar. No nos olvidemos que estamos en proceso. Estamos en proceso. Y Dios nos hace cada día más ricos en Él y mejores en Él. Y tenemos que mejorarnos, superarnos a nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo. Exacto, así es. Entonces dejamos aquí. Muy bien, terminamos aquí entonces por esta semana con el estudio de Gálatas. Nos queda un capítulo, y que es el capítulo 6 y la conclusión para la próxima semana, Dios mediante. Muy bien, vamos a terminar, vamos a hacer una oración, pedir al Señor que les dé una bendición especial a todos ustedes, a sus familias y también a nosotros. Vamos a inclinar el rostro.
Nuestro buen Dios y Padre nuestro, nuevamente venimos a tu presencia para agradecerte por estos momentos que tú nos diste en el estudio del libro de Gálatas, la carta que Pablo hace a los hermanos de Gálatas, de Galacia. Te agradecemos, Señor, por la claridad con que Pablo explica allí cómo nosotros podemos obtener la salvación, que es únicamente a través de tu gracia, a través de tu sacrificio, a través de tu amor hacia nosotros, que no es por las obras que nosotros podamos hacer, sino por tu amor y tu gracia inmerecida. Gracias, Señor, por la presentación que Pablo hace y gracias por darnos un espíritu de revelación en el cual pudimos entender aquí nosotros con Laura y con los hermanos y amigos que están conectados o que se van a conectar, pudimos entender este claro mensaje de tu parte. Señor, nuevamente te pedimos una bendición muy, muy especial para todas las personas que están conectadas, las que se van a conectar, y que tu bendición alcance también a sus seres queridos. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre y por los méritos santos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Y no olvidemos que estamos en la página de YouTube, Jesús Restaura Ministry, y en la página de Facebook, Jesús Restaura Ministry, Sandy, Utah. Por favor, si ustedes pueden compartir este mensaje, recuerden que cuando ustedes comparten, están participando de la obra del Señor. Si pueden darle un me gusta y si no se han suscrito, ¿no es cierto? Suscríbanse al canal. Que así les llegan todos los videos que nosotros vamos a subir, que hemos subido y que vamos a subir, les van a llegar a ustedes si están suscritos. Les va a llegar un aviso que hemos subido un video nuevo. ¿Ok? Ok, les decimos hasta la próxima. Dios los bendiga. Dios los bendiga.